Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta novena conferencia en línea del ciclo El arte del dibujo y el modelado de la Escuela Nacional Preparatoria. Esperamos con este proyecto contribuir con la formación de públicos, así como mostrar una mirada transversal de la presencia del dibujo y el modelado en las diferentes asignaturas que se imparten en la Escuela Nacional Preparatoria. Como siempre, es un gusto saludarlos a nombre de nuestra directora general, la bióloga María Dolores Valle Martínez, de la maestra Roberta Orozco Hernández, secretaria de Difusión Cultural, de la maestra María Josefina Segura, secretaria académica de la Escuela Nacional Preparatoria, de la jefatura del Colegio de Dibujo y Modelado, así como del comité organizador de este evento. Les agradecemos su favorable respuesta a este proyecto académico que esperamos que poco a poco se vaya fortaleciendo para brindar una visión colaborativa y comprometida con la misión y la visión de la ANP. El día de hoy la maestra Tania Alinka García Gallardo nos platicará sobre el lenguaje visual en el arte popular. La maestra Alinka nace en la Ciudad de México, siempre interesada por las artes, estudió la educación básica en el Centro de Educación Artística Diego Rivera, del Instituto Nacional de Bellas Artes, para posteriormente ingresar a la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Una vez terminados sus estudios en Artes Plásticas, ingresa al Centro Morelense de las Artes a estudiar la licenciatura en Danza, para posteriormente ejercer como docente en dicha institución. En 2018 comienza su labor como docente en la Escuela Nacional Preparatoria, en el plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera, y posteriormente se incorpora al plantel 5 José Vasconcelos, impartiendo las asignaturas de dibujo 2, pintura 4 y 5 en los colegios de dibujo y modelado y educación estética y artística. Recientemente se graduó como maestra en docencia. Muchas gracias, maestra. Pero me gustaría recordarles que si les interesa sumarse a este proyecto, pueden consultar el sitio dibujo.dgnp.unam.mx para consultar las bases de participación, así como encontrar la liga de registro de asistencia para profesores. Esta misma liga aparecerá en la caja de descripción de este video y en el chat del evento. Así que nuevamente les agradecemos mucho su presencia y los dejamos con la maestra Tania Alinka García Gallardo. Adelante, maestra, y bienvenidos. Hola, mi nombre es Alinka García y te invito a que me acompañes en esta charla dentro del ciclo El arte del dibujo y el modelado. Hoy hablaremos del lenguaje visual en el arte popular. Bueno, pues primero, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que viéramos para qué sirven el dibujo y el modelado. Bueno, pues las representaciones visuales, como el dibujo y el modelado, pues tienen como referencia la vida diaria. Es decir, nosotros tomamos elementos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos y de lo que sentimos. Cada obra, cada elemento visual es una traducción de lo que nuestros sentidos perciben, es decir, es una manera en la que nosotros plasmamos la realidad a partir de lo que percibimos, vemos, olemos, escuchamos de nuestro entorno. Estas traducciones del mundo, del entorno, pues sirven para que nosotros dejemos un testimonio de todo eso que nosotros estamos conociendo. Si solo observáramos, escucháramos, sintiéramos, probáramos esas sensaciones o esos sucesos, pues se quedarían solo en nuestro pensamiento. Cuando nosotros o cuando vemos que hay representaciones visuales que alguien más realizó y las plasmamos en un soporte, ya sea en una ilustración, ¿no? En un papel, en un soporte digital, en una blusa bordada, en una vasija pintada. Esto hace que no se vuelvan efímeros, sino que nuestras interpretaciones del mundo estén plasmadas en una cosa que va a perdurar en el tiempo. Entonces, por eso es tan importante el dibujo y el modelado. Es como nuestra percepción del mundo va a perdurar para que alguien más la vea y para compartirla y colectivizarla, que eso es importante. Y bueno, pues las tradiciones de los pueblos
son la esencia viva de nuestros antepasados. Las maneras de ver el mundo, sus costumbres, sus quehaceres, están plasmadas en las imágenes que han perdurado a través del tiempo. Estas podemos observarlas a través de lienzos, de pinturas, de dibujos, de ilustraciones, de papeles impresos, pero también a través de elementos de la vida cotidiana, como son los huipiles bordados, los morrales, los huaraches, que tienen estos elementos de la vida cotidiana y nos hablan además del pasado, de nuestro propio pasado y de nuestra historia. Vamos ahora a ver algunos bordados que yo he encontrado que tienen elementos importantes y que además podemos analizarlos desde el dibujo y desde el modelado. El primero de estos son los bordados de Tenango. Los bordados de Tenango son hechos en Hidalgo, son originarios del estado de Hidalgo. Estos bordados son originarios o son realizados por el pueblo otomí, por la comunidad otomí. Si nosotros analizáramos estas imágenes, pues podemos ver varias cosas, ¿no? Primero es que se dibuja con líneas. Y esto me parece muy interesante porque es una manera diferente de ver al dibujo. Generalmente pensamos en dibujo con nuestros lápices o nuestros colores, ¿no? Pero el hilo con el que se borda, pues es una manera de crear planos a través de líneas. El hilo es una línea que se va poniendo una serie de veces hasta que formamos planos de color. Los bordados de Tenango además muestran generalmente la flora y la fauna de la región otomí en donde se realizan estos bordados. Son muy coloridos, tienen una gama de colores impresionantes y si analizamos las imágenes podemos darnos cuenta que tenemos unos grados de iconicidad media, es decir, nosotros identificamos qué son estos elementos, sabemos que son animales, sabemos que son flores, que son aves, aunque no tengan un grado mimético, ¿no? Logramos entender qué elementos son estos. Es decir, hay una síntesis de la imagen. A pesar de que esto tiene tantos colores, las formas son formas sintéticas, no son formas miméticas, aunque logramos percibir de qué elementos nos está hablando. Bueno, pues los artesanos que se dedican a hacer bordado de Tenango, están los bordadores, pero también están los dibujantes. Y digo los porque a veces pensamos que siempre son mujeres bordadoras, ¿no? Pero hay bordadores y bordadoras que hacen este trabajo y hay dibujantes y dibujantas que hacen este trabajo, es decir, quienes trazan los diseños sobre la tela de manta. Aunque cada dibujante tiene su estilo particular de mostrar los elementos de la naturaleza, pues todo está formado o está alimentado por las experiencias comunitarias. Por eso es que a pesar de que los dibujantes o las dibujantes sean distintos, casi todos los bordados de Tenango tienen una identidad específica, ¿no? Todos tienen, uno los ve y dice, ah, claro, este es un bordado de Tenango porque tiene una síntesis de la imagen muy específica. Hay diseños naturales, como ya les decía, de plantas y de animales, pero también hay otros que tienen que ver con la vida de la comunidad. Es decir, hacen alusión a la migración, a las actividades cotidianas como la siembra del maíz o las celebridades como el Día de Muertos. Vamos a pasar a otro tipo de bordado. Ahora vamos a hablar del bordado mazahua. Este tipo de bordado se realiza en el Estado de México. Hay 2 asentamientos mazahuas importantes. Y bueno, este bordado tiene una lógica visual muy particular. Es decir, es como una forma de escribir, ¿no? La creación del bordado mazahua tiene una simbología muy específica.
Igual que en el bordado de Tenango, existen representaciones de la naturaleza, como los animales y las plantas, pero también se bordan historias. Esto es, pues, muy importante porque estas historias se van pasando de generación en generación, y sí a través de la palabra, pero también a través de la imagen, a través de lo que se usa cotidianamente en el vestido. Por ejemplo, un mito que se repite mucho dentro del bordado mazahua es la creación de la gente venado, ¿no? Es un mito originario que da vida, digamos, a una cosmovisión muy particular. La técnica del bordado, así como los motivos, pues se pasan de generación en generación a través de la colectividad. En los grupos mazahua se borda en comunidad. No es que haya una persona o una persona aislada, ¿no? Como bordando en su casa, sino que el bordado es una actividad colectiva y entonces de esta manera se enseña y se aprende de los demás y se van pasando estas maneras de crear imágenes. El bordado mazahua tiene la particularidad de que tiene elementos geométricos y matemáticos muy específicos. Es muy perfeccionista, ¿no? Siempre hay una simetría en los elementos. Y además se borda, la base del bordado es lo que se llama comúnmente el punto de cruz, ¿no? Es creación de imágenes, creación de planos a través de muchos tachecitos que se repiten. Ese es el punto de cruz. Existe una simetría pues muy impresionante en estos bordados, puesto que si nosotros trazáramos un eje a la mitad de estas imágenes, veríamos que son como espejos, ¿no? Completamente iguales de un lado que del otro. Hay variedad de bordados, pero en estas imágenes en específico, que son patrones que se repiten, existe esta simetría. También hay un tipo de ritmo radial, es decir, si nosotros pusiéramos un punto en el centro, todo alrededor de ese punto se va repitiendo, pero no de una forma lineal, ¿no? Sino de una forma circular. Es un radio a partir del cual se repiten estos elementos. Bueno, y vamos a ver el último tipo de bordado. Hay muchísimos, pero bueno, yo seleccioné 3 para esta charla, que es el bordado mije o el bordado ayuk. Este bordado tiene origen en la Sierra Norte de Oaxaca y bueno, también tiene sus particularidades, digamos, de creación visual, ¿no? En este bordado, a diferencia del bordado mazahua y del bordado de Tenango, únicamente se utilizan 2 colores. Siempre es el color negro y otro más, pero no crean que es una variedad muy amplia, ¿no? O sea, es, por ejemplo, negro y rojo, negro y púrpura, negro y azul. Y esto tiene que ver con una simbología del color. Para los mijes o para los ayuk existe una simbología específica de estos colores. No se utilizan los colores al azar, ¿no? Aquí también, a diferencia de los otros bordados, solo se utiliza un punto. Es decir, solo hay una puntada, un patrón que se repite para crear todas estas imágenes. Por ejemplo, en los bordados de Tenango, ellos sí tienen distintos puntos, distintas maneras de rellenar los espacios para crear imágenes. En el bordado mije no, solo existe una puntada, un trazo, digamos, ¿no? Los elementos que se repiten en el bordado mije son los elementos importantes en el entorno. Los magueyes, las flores, las serpientes, las montañas, ¿no? Y estos elementos pues son los que se observan cotidianamente, por ejemplo, como las montañas en donde la gente camina, ¿no? Para trabajar el campo y atraviesa estas grandes montañas, pues son los elementos que se plasman en estos bordados. Si hacemos un análisis visual de esto, pues nos daremos cuenta que existe una repetición de elementos. Si vemos en esta imagen, ¿no? Se repiten
las imágenes de los magueyes o de las flores o del sol. Y bueno, hay ritmos uniformes, hay ritmos crecientes, hay ritmos decrecientes, y pues la creación, como en todos los otros bordados, de elementos a partir de líneas. A partir solo de trazar líneas podemos crear otros elementos más complejos. Y bueno, puse algunos otros ejemplos que no tienen necesariamente que ver con textiles, ¿no? La imagen es un elemento que se repite porque cuenta una historia, porque cuenta la historia, nuestra historia, la historia de nuestros pueblos originarios, que un poco los que vivimos en la Ciudad de México somos como un poco huérfanos culturales, ¿no? Pero en realidad no, porque tenemos origen de muchas, o influencia de muchos pueblos indígenas al que pertenecieron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? La tortilla ceremonial otomí es otra manera en la que nosotros podemos ver la imagen plasmada en elementos cotidianos que no son textiles, sino que son, tienen una finalidad ceremonial, pero que es un elemento pues muy importante para los mexicanos, que es el maíz, ¿no? La tortilla. Otra en donde podemos ver, en donde podemos plasmar imágenes es la Talavera de Puebla, que esto tampoco es un textil, pero que también tiene elementos de repetición, de composición, de color, ¿no? Si nosotros vemos esta platón de Talavera poblana, un poco esta parecería como asiático, ¿no? Como chino. Y seguro porque tiene influencia, o no olvidemos que a México llegó la nao de China y que además traía de traer sedas y de traer telas y de traer vasijas, pues también tenemos una influencia asiática, como tenemos una influencia africana también, por ejemplo, ¿no? Somos una multiculturalidad. Tenemos agua de muchos manantiales y bueno, hay que valorarlo y eso se ve en las imágenes del arte popular mexicano. Otros que me parecieron muy interesantes son estas esferas, ¿no? Hay esferas de guaje en las que se escarba, se talla para poder resaltar una imagen y dejar un fondo como abajito, ¿no? Esto no es un textil, pero también, si ustedes se dan cuenta, muestra elementos de la naturaleza, como lo vimos con los bordados de Tenango y los bordados mijes y los bordados mazaguas. Esto es, si nosotros lo analizamos, es un plano completo en el cual haciéndole un rascado, ¿no? Podemos resaltar imágenes que ya son planos de por sí. Esto es padre porque no son líneas, esto no es línea como el bordado, no es un hilo, sino que es un plano que ya existe y que yo modifico para poder crear imágenes. Y las esferas de Shakira. Esto es un trabajo que hacen los huicholes, pero no solo hay esferas, ¿no? Ustedes seguramente han visto aretes y collares y estos como pecheras, no sé cómo se llaman exactamente, pero estos está increíble porque no están hechos ni un plano como la esfera de guaje, ni de líneas como los bordados, sino que aquí podemos apreciar el elemento más básico del dibujo, que es el punto, porque son muchos puntos que usando distintos colores pueden crear imágenes complejas, además con una variedad de tonos, con una variedad de colores, y con una representación además que tiene que ver con la cultura, ¿no? Si nosotros vemos, cuando los huicholes viven en el desierto y hay representación de cactus, representación de patrones que tienen animales en el desierto, de peyotes que tienen una función ceremonial, ¿no? Entonces, sí ven cómo en el arte popular podemos encontrar representaciones o lenguaje visual a partir de líneas, a partir de puntos, a partir de planos. Y solo nos queda, pues, entrenar a nuestros ojos para que podamos apreciar y conocer de nuestra historia a través del dibujo y a través del modelado.
Muchas gracias y espero que les haya gustado mucho esta charla. Hemos llegado al fin de esta novena conferencia y los esperamos el siguiente viernes 5 de noviembre a las 12 horas con la conferencia impartida por la profesora del Colegio de Dibujo y Modelado, Ilse Aimé Díaz Escamilla, que nos compartirá su ponencia sobre David Puzzle y el arte molecular. Les deseamos un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto. Gracias.